Este, la idea de esta clase es mirar estos eventos históricos con ese espíritu que mencionamos la clase pasada, ¿no? No existe estrategia de negocios que no tenga una mirada hacia el pasado y una perspectiva de futuro. Entonces, tenemos que tener una percepción del pasado. Van a ver acá que nos vamos a ir muy hacia atrás en el pasado, pero vamos a tratar de llegar hasta la época actual o lo más cercano a la época actual y después pasar a los eventos históricos de nuestro país, de Argentina, que son todavía más directos en la realidad actual de Argentina, de negocios, ¿no? Entonces, vamos a ir, a ver, perdónenme, a ver si esta es la presentación, yo estoy... Ok, déjenme mostrarles antes de arrancar. Yo quería mostrarles primero un slide que me quedó más abajo, para empezar a pensar estos temas, ¿no? Un momento, por favor. Ok, vamos a empezar con estas tres frases históricas, que de alguna forma ilustran cómo Occidente, y cuando hablamos de Occidente hablamos básicamente de Estados Unidos y Europa occidental, los países avanzados de Occidente, cómo Occidente ha estado mirando en los últimos prácticamente 100 años a Medio Oriente y, a una de las regiones petroleras más importantes del mundo, ¿no? Este, Fíjense, la primera frase viene de un ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Británico, es de 1903, principio de siglo, y por lo tanto era la política exterior oficial del Imperio Británico, y dice básicamente que el establecimiento de un puerto, de una marina extranjera, de una potencia extranjera en el Golfo Pérsico, iba a ser rechazada con todas las fuerzas del Imperio Británico, ¿no? Es decir, un posicionamiento militar del Imperio Británico respecto al Golfo Pérsico de principio de siglo. Y después hay dos citas en la misma línea exactamente ya de Estados Unidos. Una es una ley de autorización de uso de la fuerza militar de 1957, en la cual Estados Unidos se comprometía a evitar que haya una potencia comunista en el Golfo Pérsico. Y finalmente una cita de un presidente de Estados Unidos, de Jimmy Carter, de 1980, donde también está diciendo que cualquier establecimiento de una base militar en el Golfo Pérsico iba a ser rechazada con todas las fuerzas militares de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas tres referencias a lo largo de ahí casi 80 años y que si hoy la extendemos en el tiempo siguen siendo válidas, muestran un posicionamiento estratégico, militar y diplomático hacia la región del Medio Oriente, ¿no? En el primer caso, todavía el petróleo en 1903 no era una mercancía con el valor que tiene hoy. El Golfo Pérsico en esa época, y ahora lo vamos a repasar, tenía una importancia marítima y estratégica muy grande, pero no era la importancia petrolera
que ya sí pasó a ser en el 57 y en el 80 con las otras dos citas que tenemos acá. Este, y entonces una de las cosas que vamos a ver cuando pasemos por estos últimos 100 años de historia es cómo Estados Unidos heredó de la potencia anterior, del Imperio Británico, un posicionamiento respecto a Medio Oriente y que en gran medida lo ha mantenido, y vamos a ver entonces parte de esos acontecimientos, que es ahí donde podemos decir que está naciendo o que nació la industria petrolera internacional. Entonces vamos a tratar de poner una lupa en esa región y ver esos acontecimientos de principio de siglo. Este, y bueno, y vamos a empezar con ese evento que marcó la historia del siglo XX y marca también obviamente la industria petrolera, que fue la Primera Guerra Mundial. Ahí hay dos preguntas que vamos a tratar de explorar juntos o de analizar juntos, ¿no? Una es la búsqueda de control de activos petroleros en la región de Medio Oriente específicamente. ¿Tuvo que ver entre las causas de la Primera Guerra Mundial? Esa sería la primera pregunta que podemos o que vamos a tratar de explorar juntos. Y la segunda es, vamos a mirar específicamente algunas actividades de desarrollo de negocios, que nosotros las podemos caracterizar como actividades de desarrollo de negocios, es decir, de negociación de activos petroleros. Hubo actividades de desarrollo de negocios que buscaron evitar la Primera Guerra Mundial. Eso tal vez no lo han escuchado, pero es algo que vamos a tratar de mirar y ver en esta primera mirada histórica de nuestra industria. Fíjense, para lo que es la primera pregunta esa, ¿cómo se relaciona la búsqueda de control de activos petroleros con las causas de la Primera Guerra? Si ustedes revisan la literatura que hay al respecto, vamos a poder clasificarlo casi todo en estas tres columnas que se muestran en esta transparencia. Hay una mirada más oficial de la historia oficial británica y también americana, que dice que básicamente no fue una causa de la Primera Guerra Mundial la búsqueda de control de los activos petroleros. Yo hoy les envié la bibliografía de esta parte de la materia, y ahí van a poder ver estos autores que están acá, Elizabeth Monroe, Taylor, Ferguson, son autores más que reproducen, vamos a decir, la historia oficial, ¿ok? O la historia más aceptada o la políticamente correcta que más se escucha, podemos decirlo así. En el cual la Primera Guerra Mundial es mirada como la respuesta necesaria del Imperio Británico frente a el desarrollo de eventos en el continente europeo y la posibilidad de Alemania estar ganando una guerra en el continente europeo que era inaceptable para Inglaterra. ¿Ok? Después van a ver también algunos autores que están acá, que están en la bibliografía que yo les pasé, y que les digo, toda esa bibliografía está disponible en internet gratis y está accesible, o sea que casi nada de lo que está ahí requiere pagar o comprar libros. Está en esa bibliografía que es la base de lo que vamos a ver hoy. Entonces, estos autores que están acá eh, so, tienen una mirada mucho más revisionista, mucho más crítica con la visión oficial, y ellos básicamente dicen toda la Primera Guerra Mundial se puede explicar como
una búsqueda de control de activos petroleros, ¿no? Son autores que tal vez no provienen de de círculos académicos, son más bien periodistas, y por lo tanto, y tal vez en algún punto podemos decir que exageran cuando dicen que toda la explicación pasa por la cuestión petrolera. Nosotros lo que vamos a tratar de compartir hoy es la mirada intermedia, que es esta que está acá. No vamos a dar todas las explicaciones, porque esta no es una clase de historia, es una clase de tratar de discutir juntos temas de la industria petrolera y temas de desarrollo de negocios petroleros. Pero la mirada que vamos a tratar de compartir se basa principalmente en estos tres autores que ustedes tienen acá, que son académicos y que son altamente reconocidos y que tienen una mirada de que el tema petrolero tuvo un impacto sustancial en las decisiones que llevaron a la Primera Guerra Mundial, aunque no puede ser la única explicación. En ese sentido, vamos a decirlo, que están en una posición más intermedia. Los tres yo los considero indispensables para entender esta problemática. Lowes Dickinson, de Cambridge University, Edward Earle, de Columbia, y Fiona Benn, también de Inglaterra, de Essex University. Entonces, esos tres autores son los que vamos a tratar de compartir la mirada hoy y que son los que explican en gran medida los temas que vamos a ver hoy. Por favor, me avisan cualquier pregunta o duda y puedo ir parando. Vale. Ok, acá simplemente un recordatorio, ¿no? Ahí está la foto y el libro citado de uno de los principales teóricos de la guerra, ¿no? Que es este alemán Clausewitz. Y lo que enseña este teórico de la guerra, básicamente, es que la guerra siempre tiene atrás un análisis que hoy nosotros llamaríamos de costo-beneficio, ¿ok? Así como nosotros hacemos análisis de costo-beneficio en nuestros proyectos petroleros, atrás de una decisión de guerra o de paz también hay un análisis de costo-beneficio. Eso es lo que enseña la doctrina esta de Clausewitz. Y por lo tanto va a haber un objetivo político que tiene la guerra, y ese objetivo político, en la medida que tenga mucho valor, los contendientes van a poner muchos recursos para alcanzarlo, y en la medida que ese objeto tenga menos valor, los recursos que se van a poner en juego en un conflicto bélico van a ser menores, ¿no? Fíjense, un concepto bien racionalista y bien de análisis de proyecto, en definitiva, como hacemos nosotros. Es una mirada de planificación estratégica para un proyecto, en este caso estamos hablando bélico. Es decir, la guerra hay que tratar de mirarla en términos racionales, hay que tratar de buscar explicaciones lógicas, hay que buscarle causas, y eso es posible, y eso de hecho es lo que es la mirada que hay que tener respecto a estos eventos históricos. Entonces vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, tenemos que tener en cuenta esas consideraciones básicas respecto a cómo mirar el conflicto. Ahora vamos a irnos para explicar, empezar a explicar ese conflicto. Es un conflicto sumamente complejo, no hay forma de entenderlo si no nos vamos bastante para atrás en el tiempo. Y lo que vamos a tratar de hacer es mostrar esa mirada que les acabo de transmitir de Lowes Dickinson y de Edward Earle respecto a cuáles eran las consideraciones estratégicas atrás de ese conflicto.
Entonces, fíjense, vamos a repasar. Esta es un mapa de Wikipedia de la ruta de la seda antigua, que básicamente es la ruta que recorrió un explorador europeo, Marco Polo, en el siglo XIII. Fíjense cómo de su Venecia natal pasó por Constantinopla, llegó hasta Pekín, en la China, y después hizo una vuelta marítima, ¿no? Eh, a través del Océano Índico, llegó a Hormuz, en la boca del Golfo Pérsico. El estrecho de Hormuz, que es lo que está aquí, es la entrada del Océano Índico al Golfo Pérsico, eh, es la vía marítima angosta donde más petróleo pasa en el mundo, porque por ahí se exporta todo el petróleo del Medio Oriente. Y fíjense que ese fue el camino de ida y de vuelta que hizo Marco Polo. Marco Polo y la Venecia de Marco Polo era una potencia dentro de lo que se llamaba el Imperio Bizantino, que la capital era Constantinopla, esta ciudad que está aquí, en el medio de Europa y Asia. Es Constantinopla, que actualmente se llama Estambul, ¿no? Déjenme hacer algunos comentarios. Fíjense, estas rutas de la seda conectaban las cuatro grandes civilizaciones de la humanidad, que podemos decir que fueron Europa y la cristiandad, Medio Oriente y el Islam, la India y el hinduismo, y China y el budismo, ¿no? La ruta de la seda conectaba ya desde la Edad Media a estas cuatro grandes focos de civilización. Y Marco Polo llegó a una China que en ese momento estaba controlada por los mongoles. Digamos, los mongoles, un pueblo que venía del centro de Asia, de Eurasia, del corazón de Eurasia, y que había controlado, y que logró controlar tanto a China como a la India. Unos 200 años después de Marco Polo, otro grupo otro pueblo que venía del centro de Asia logró conquistar Medio Oriente. Fueron los turcos, que conquistaron Constantinopla y conquistaron el Imperio Otomano en todo lo que es Medio Oriente, ¿no? Eso fue en 1453, la caída de Constantinopla. Cuando los turcos tomaron Constantinopla, los venecianos y los genoveses, que eran los que estaban activos en el Imperio Otomano, tuvieron que buscar la ruta alternativa y salir de estas rutas terrestres y marítimas de la ruta de la seda para buscar rutas oceánicas, que son las que después terminaron conectando al mundo de la forma que hoy lo conocemos, ¿no? Y el último comentario respecto a este gráfico, fíjense el viaje de retorno de China a Hormuz, en el Golfo Pérsico, de Marco Polo. Hace este cruce. Esto que está aquí es otra vía marítima estrecha, que es el estrecho de Malaca. Ahí en la boca de ese estrecho está, Martín, ¿sí? ¿podrías poner la manito, por favor, arriba a la izquierda? Así vemos lo que señalás. Sí. Este es el estrecho de Gracias. Malaca, ¿ok? Este camino que hizo Marco Polo de vuelta es el que tiene el mayor flujo petrolero mundial hoy, que es que sale de Hormuz o del estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, cruza este estrecho de Malaca, este punto de control, y llega a China. Este es el camino de las importaciones chinas petroleras, ¿no? Al revés de lo que hizo Marco Polo.
Fíjense que un estrecho como el de Málaga es lo que se llama, o los estrategas navales llaman puntos de control, puntos estratégicos, cuellos de botella. Son puntos que controlan la navegación mundial. Uno es el estrecho de Hormuz, claramente, y otro es este estrecho de Málaga. ¿Ok? Tienen esos puntos de control para el pensamiento estratégico marítimo un valor importantísimo, ¿no? Entonces yo voy a avanzar. Martín, una pregunta de esto, que digamos, es como una intro, ¿no? No es que tenemos que saber. Es una intro, sí, sí, no es que tienen que saberlo todo, tienen que entender los principales conceptos que vamos a ir viendo más específicos de la industria. Ok, perfecto, está bien. El último comentario, ¿no? Cuando los europeos logran una navegación oceánica, logran deshacerse de esta ruta terrestre y obviamente todas las ciudades de Medio Oriente que dependían de este comercio de la ruta de la seda, entre ellas Constantinopla y Bagdad, por ejemplo, toda esa región de Medio Oriente sufre y pierde peso o importancia estratégica, simplemente porque ese comercio milenario que había a través de esa ruta de la seda dejó de tener importancia al haberse logrado la comunicación oceánica, ¿no? Entonces, la comunicación oceánica está graficada acá, es finales de 1492, son los viajes de Colón, digamos, ya cuando Marco Polo contó todas las historias y documentó las distancias, documentó todo lo que había visto, documentó este viaje, fue una de las inspiraciones, obviamente, para el genovés Cristóbal Colón hacer su viaje para llegar a China dando la vuelta al mundo, ¿no? Estos fueron los viajes de Colón, que fue genovés financiado por la Corona de España. Y después tenemos el viaje prácticamente en simultáneo con Colón, el viaje de Vasco da Gama, que dio la vuelta por el sur de África y llegó a la India, ¿ok? O sea, ya hizo la conexión, prácticamente cuando se descubría América, se hacía la conexión también con la India a través de una ruta oceánica, tomando el Océano Atlántico y el Océano Índico, ¿ok? Y finalmente el viaje de Magallanes, que saliendo de la península ibérica hizo el cruce en el estrecho de Magallanes y fue la primera vuelta al mundo prácticamente también unos años después del descubrimiento de América. Estas vías obviamente cambiaron la situación estratégica de Medio Oriente, deprimiendo la importancia de Medio Oriente. Fíjense, y este mapa marca cómo los españoles y portugueses se dividieron el mundo en dos hemisferios, en el Tratado de Tordesillas. Un pedazo de Brasil que está acá quedó para los portugueses, y los portugueses consideraban propio al Océano Índico. Fíjense los 4 puntos de control de los portugueses, ¿cuáles fueron? El estrecho de Malaca, Hormuz, el Golfo de Adén, entre el Mar Rojo y el Océano Índico, y la entrada al Océano Índico desde el Océano Atlántico. Con estos 4 puntos los portugueses controlaban prácticamente el comercio en el Océano Índico. Y el Pacífico era un mar propio para los españoles. Los españoles lo controlaban desde las Filipinas, desde América en Panamá y controlando el sur de Chile y el sur de Argentina. ¿Ok? Con estos 3 puntos de control los españoles controlaban el Pacífico y con estos 4 los portugueses controlaban el Índico.
Fíjense la importancia marítima de estos dos puntos de Medio Oriente para controlar ese océano Índico. Este punto de control finalmente se lo quedaron los ingleses también con la invasión de nuestras Malvinas, ¿ok? Y a partir de ese momento el océano Pacífico pasó a ser prácticamente un océano inglés, ¿ok? Ya en el siglo XIX. Y los ingleses también controlaron todos estos puntos de control de los portugueses. Los ingleses lograron un control prácticamente de todos los océanos antes de llegar a la Primera Guerra Mundial. Ok, hablando del tema marítimo y naval, la era de la vela fue desde 1570, la batalla de Lepanto, hasta 1853, la guerra de Crimea. Después de la era de la vela vino, aquí está este cuadro, la primera batalla entre barcos de hierro. Fíjense, en 1862, en la guerra civil americana, por primera vez hubo barcos a vapor y de hierro en vez de madera. Esto abrió la era del barco a vapor, ¿ok? En la estrategia marítima naval, en la estrategia naval militar. Y de 1862, si nos vamos a 1915, fíjense este barco, el Queen Elizabeth, es uno de los primeros barcos de guerra propulsados a petróleo. Y por lo tanto, ya marca la importancia del petróleo como un insumo ya de guerra, ¿no? Este es un barco inglés, que fueron los primeros en buscar dominar recursos petroleros para su marina de guerra. Eso es lo que vamos a ver ahora más adelante. El barco propulsado a petróleo es más rápido, tira menos humo, y es muchísimo más eficiente, porque el barco a vapor es un motor que usa, en realidad es una máquina de vapor con un mechero, y se alimenta con carbón de forma externa. Eso requiere es una ineficiencia enorme en lugar, en manejo de marineros, etc. El barco petrolero, el barco propulsado a petróleo, es muchísimo más eficiente, es más rápido, hace menos ruido. O sea, es una tecnología absolutamente superior en términos militares a un barco propulsado a vapor. Por lo tanto, los ingleses que manejaban que su principal fuerza militar era la marina, fueron los primeros interesados consecuencias que el petróleo y el motor de combustión interna tenían a nivel estratégico. Eso también vamos a tratar de verlo un poco más en detalle. Y hasta ahí hablamos de esa tecnología de comunicaciones, que es la marítima, que fue revolucionada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por la aparición del petróleo. Y después otra tecnología importantísima de finales del siglo XIX y los años previos a la guerra, es la tecnología, es el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril a finales del siglo XIX era la tecnología más avanzada que había, las empresas de ferrocarriles eran de las empresas más importantes del mundo. Y fíjense este mapa, y este libro es un libro clásico de geopolítica y de visión estratégica y militar del Imperio Británico y de Estados Unidos. Es de 1919. En esta época, fíjense que estaba la proyección de un
de un ferrocarril del Cabo al Cairo, es decir, un ferrocarril que fuera desde el Sudáfrica hasta Egipto, cruzando todo África, y que era un gran proyecto del Imperio Británico que nunca llegó a construirse. Un ferrocarril que sí se construyó fue este transiberiano, que básicamente unió Europa con China, vía ferrocarril, que lo construyeron los rusos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y el otro ferrocarril que está marcado acá y que es clave en la historia de la Primera Guerra Mundial es el Berlín-Bagdad, es decir, un ferrocarril que iba a unir Berlín en Alemania con Bagdad en el Golfo Pérsico. De esa literatura que yo les mencioné, Earl es el que está diciendo que la principal causa de la Primera Guerra Mundial fue la negativa del Imperio Británico a aceptar que se construya este ferrocarril entre Berlín y Bagdad. Y vamos a ver un poco después en detalle a qué se refiere, ¿ok? Fíjense la importancia de las empresas de ferrocarriles. Este es el Railway Building en 1910. No sé si alguien lo vio o sabe dónde está este edificio. No, yo no, la verdad. No. Nadie, ¿no? Este edificio está en la ciudad de Buenos Aires, está prácticamente pegado al Ministerio de Economía. Era el edificio de la principal empresa argentina a principios del siglo XX, que era la empresa de ferrocarriles que controlaba todos los ferrocarriles de Argentina y que era de capitales británicos. Todo el sistema de ferrocarriles argentino, ustedes saben, fue construido por los británicos y era operado por los británicos hasta que fue nacionalizado en la época del peronismo. Pero entonces los ferrocarriles eran la principal empresa que había en Argentina, eran una empresa clave desde el punto de vista estratégico y es imprescindible entender esa importancia para también entender el conflicto este que vamos a tratar de ver de la Primera Guerra Mundial y sus causas, ¿ok? Entonces, yendo un poco ya a la historia más de nuestra industria, este fue el coronel Drake, el que perforó el primer pozo petrolero en Pensilvania en 1859, es decir, un pozo que buscaba, que su objetivo era encontrar petróleo y producir petróleo. Fue un hito en nuestra industria. En esa época el petróleo se usaba básicamente para iluminación de ciudades, y se usaba el querosene. Era lo único que se aprovechaba del petróleo, era el querosene con con destilaciones bien primitivas, pero eso era el valor que tenía el petróleo, era para el querosene y para iluminar. En Estados Unidos se constituyó la principal empresa petrolera del mundo de la época y por muchos años, que fue la Standard Oil, que fue fundada en 1870 por Rockefeller. Y la Standard Oil se convirtió en un monopolio, es decir, manejaba los campos petroleros, los oleoductos, las refinerías, toda la industria petrolera americana estaba controlada por la Standard Oil. Y Estados Unidos controlaba el 70% de la producción petrolera mundial antes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, toda la industria petrolera estaba en Estados Unidos y toda la industria petrolera de Estados Unidos estaba controlada por la Standard Oil. Vamos a comentar, antes de entrar ya en el siglo nuestro, dos eventos o eventos de Alemania. Esta es la foto de Bismarck y el primer Kaiser alemán, es decir, Alemania se unificó
se hizo país en 1871 y el emperador alemán fue, luego de una guerra con Francia, fue proclamado emperador en el Palacio de Versalles en París en 1871. Después que Alemania venció a Francia y conquistó París, ahí aprovecharon y juró el Kaiser alemán. Esto fue una afrenta que los franceses no van a olvidar hasta buscar venganza también en la Primera Guerra Mundial. Y en Alemania se produjeron tres invenciones o tres avances o tres desarrollos muy importantes para nuestra industria. Se patentó el primer automóvil por Carl Benz, perdón, en 1885, creo que dice ahí. El automóvil, obviamente era a nafta al principio. La invención de diésel, también en Alemania, fue el motor a compresión. Eso permitió que ahora del petróleo se usara la nafta, aparte del querosene, se usara la nafta para los para los motores nafteros, y que se pueda usar el gasoil y el fuel oil para las máquinas más pesadas. ¿Ok? Básicamente la industria naval funciona con fuel oil, es decir, el componente más pesado del petróleo, y después un montón de maquinarias utilizan el gasoil. ¿Ok? Entonces, con estas invenciones, todo el barril de petróleo empezó a tener valor, no solo el querosene, sino también, obviamente, la nafta o gasolina y el diésel o el gasoil. Y bueno, ya casi entrando al siglo XX y al conflicto, vamos a hacer una mención a lo que era el mundo antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esta transparencia hace alusión a la diplomacia de las cañoneras, como se llamaba. Este es un cuadro que está en Inglaterra, y este es un perro que los ingleses robaron del palacio de Pekín del emperador chino luego de la guerra del opio a mediados del siglo XIX. Fíjense cómo los ingleses y los europeos en general manejaban sus intereses en esos términos imperialistas. Directamente se mandaban barcos de guerra y con eso se resolvían los problemas, y con eso, en esta guerra del opio, obligaron a los chinos a importar opio para favorecer las relaciones comerciales de la India británica con China. Entonces, esta es otra característica, el imperialismo y la diplomacia de cañoneras, como normalmente se conoce. Perdónenme un segundo. Respecto al imperialismo, fíjense cómo África fue dividida entre todas las potencias europeas antes de 1914. Los ingleses en rosado controlaban el sur y prácticamente llegaban hasta Egipto, que también era controlado por los ingleses. Por eso querían hacer este ferrocarril del Cabo al Cairo. Esto era el imperialismo, era dividirse el mundo entre las potencias, ¿ok? Y fíjense estas dos caricaturas, una estatua clásica del mundo antiguo fue el Coloso de Rodas, que tenía una posición parecida a esta. Acá el Coloso de Rhodes es un juego de palabras con un imperialista y capitalista británico, Cecil Rhodes, que tenía intereses comerciales en Sudáfrica y en Egipto. Fíjense cómo controla todo África este imperialista inglés. Y el mismo cuadro de 1898. En 1898 Estados Unidos entra en guerra con España
y se queda con Puerto Rico, le saca Cuba y se queda con las Filipinas. Por eso Estados Unidos como coloso del Pacífico luego de la guerra con España, controlando las Filipinas y la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? O sea, el imperialismo era una de las características de esa época, una competencia entre potencias para conseguir recursos naturales. Ya vimos la revolución que hubo en los motores con los motores de combustión interna en lo que es el transporte marítimo, el transporte ferroviario principalmente para transporte terrestre. Todas esas, eso era el escenario que teníamos a principios del siglo XX. Ya para entrar a lo que es el conflicto, esa Primera Guerra Mundial, fíjense otro de los actores que todavía no habíamos mencionado, es cómo fue el crecimiento del Imperio Ruso. El Imperio Ruso salió de la región de Moscú y fue creciendo, creciendo, y es hoy el país, el país más grande del mundo. Llegó a tener Alaska, que después fue vendida, conquistó toda Siberia, conquistó provincias de China, la ciudad de Vladivostok, hoy rusa, era una ciudad china, de la región de Manchuria, China, o sea, los rusos también le sacaron territorio a los chinos o tuvieron conflictos bélicos con los chinos, ¿no? Los británicos en esa que acabamos de mencionar se quedaron con Hong Kong, se quedaron con intereses en la zona de Taiwán, etcétera. Los rusos también sacaron territorio a los chinos, y los rusos crecieron en todo Asia Central y crecieron en la región del Cáucaso, limitando con el Imperio Otomano. Se le venían encima al Imperio Otomano en este crecimiento de los rusos, y que es uno de los actores de la Primera Guerra Mundial. Los rusos fueron el principal rival, la principal potencia rival en el siglo XIX contra el Imperio Británico fue justamente ese Imperio Ruso. Y este es el mapa del Imperio Británico, con su base en las Islas Británicas. Está en rosado todo lo que fue el Imperio Británico. El Imperio Británico tenía un montón de islas en el Atlántico que le permitían hacer esa navegación del Océano Atlántico, llegar a Sudáfrica. Todo Sudáfrica fue de los ingleses, y a través de este viaje por el Océano Índico llegar a la India, que fue siempre la principal colonia del Imperio Británico. ¿Okay? Después también Australia, Nueva Zelanda. El Imperio Británico, de nuevo, controlaba las vías marítimas, controlaba los océanos. También el Imperio Británico tomó las Islas Malvinas como un punto de control. Las Islas Malvinas es el único cruce que hay del Atlántico al Pacífico, el único cruce natural. En 1914 se hizo el Canal de Panamá y cambió esa situación, pero las Malvinas permitían controlar este cruce entre América del Sur y la Antártida, que básicamente es un cruce muy angosto, y tener una presencia militar ahí era clave para tener ese punto de control en la órbita inglesa. Y del Imperio Británico, otro aspecto que vale la pena mencionar es el control de Egipto a partir de 1869, que se hace la construcción del Canal de Suez. El Canal de Suez redujo a la mitad prácticamente el viaje marítimo entre las Islas Británicas y la India. Básicamente el viaje era a través del Mediterráneo. El Canal de Suez va del Mediterráneo al Mar Rojo, y del Mar Rojo entrar al Océano Índico a través del Golfo de Adén. O sea, la construcción de ese canal fue estratégico para el Imperio Británico, para reducir sus tiempos, para mejorar la eficiencia de ese imperio. Y el control de Egipto, el Imperio Británico se lo sacó a los otomanos.
a finales del siglo XIX. Es decir, ya en el siglo XIX empezaron a sacarle territorio a los otomanos, los ingleses con Egipto. ¿Ok? Este, y dejen otro comentario de este imperio británico. Todo el sistema marítimo y el sistema ferroviario de este imperio británico estaba o funcionaba con base en el carbón de Gales. Esa era la energía atrás de este imperio. Obviamente, la llegada del motor de combustión interna y del petróleo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hizo que este mundo dejara de ser, digamos, que cambiara completamente las condiciones estratégicas y de desarrollo del comercio y del transporte y de todas las premisas atrás del Imperio Británico se vinieron abajo con la aparición del motor de combustión interna, del petróleo y de esa nueva situación estratégica en la cual Estados Unidos controlaba el 70% de la producción de ese insumo. No sé si hasta acá vamos bien, si hay alguna duda, alguna pregunta. Venimos bárbaro. Ok, entonces está claro que era un mundo con base en el carbón. Por ejemplo, todos los ferrocarriles de Argentina funcionaban con ese carbón de Gales, todos los ferrocarriles de la India con el carbón de Gales, y todo ese sistema marítimo funcionaba con ese carbón de Gales, que es una tecnología antigua y que iba a ser absolutamente desplazada por el motor de combustión interna y por el petróleo. ¿Ok? Bueno, aquí hay un mapa de 1912, fíjense, esta era la principal colonia británica, la India. Todo esto que está aquí era China, el imperio chino, y esto que está aquí ya era el imperio ruso. O sea, los rusos ya estaban tocando prácticamente a la India, ¿ok? Esa competencia entre rusos y británicos en el siglo XIX por el control de Asia Central tiene un nombre en la historia diplomática, el Great Game lo llaman, fue competir para controlar Afganistán e Irán, fíjense, dos países independientes, y llevarlos a cada uno a su esfera de influencia. Aquí en verde lo que está es ese imperio otomano que había sido muy reducido, que controlaba todo lo que es el actual Irak, Siria, Líbano y prácticamente también toda la región que no es desértica de Arabia, ¿no? Cuando en 1903 Lord Lansdowne, el ministro de Relaciones Exteriores británico, dice que no quiere ninguna potencia en el Golfo Pérsico, principalmente se estaba refiriendo al Imperio Ruso y a los alemanes que ya tenían en esa época una alianza con los otomanos. O sea, estaba amenazando, estaba diciendo para Inglaterra que haya en este Golfo Pérsico un puerto de una potencia europea es una causa de guerra. Vamos a ir a la guerra por eso. Y el Imperio Británico hizo a finales del siglo XIX acuerdos de protección con los países que hoy conocemos del Golfo Pérsico, con Bahrein, con Kuwait, con Omán y con los Emiratos Árabes Unidos, con Qatar. Todos esos pequeños países que están en el Golfo Pérsico hicieron acuerdos de protección con el Imperio Británico. El Imperio Británico les sacó de alguna forma la soberanía a los otomanos de esa jurisdicción. Kuwait es el único puerto
de aguas profundas en la boca del Golfo Pérsico. Por lo tanto, es un lugar estratégico, siempre lo fue, y por eso fue motivo de una guerra a principios de 1990. Fue separado del resto digamos, del mundo árabe y establecido como protectorado inglés. Vamos a avanzar. Aquí está, bueno, el Imperio Otomano en su máxima extensión, después fue, como les dije, fue reduciéndose a esto que vemos acá a principio, antes de la Primera Guerra Mundial. Todas estas provincias del norte de África, la primera que los europeos le sacaron fue Egipto a finales del siglo XIX, pero después, a principios del siglo XX, Francia e Italia le sacaron todas estas provincias al Imperio Otomano. Como dijimos, en algunos lugares estratégicos del Golfo Pérsico, los ingleses también hicieron acuerdos de protección. Y después todo el sector europeo, que es este que está aquí, del Imperio Otomano, fue también, digamos, se liberó en la guerra de los Balcanes justo antes de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial se liberó Bulgaria y Serbia, dos países cristianos, pero que habían estado bajo dominio otomano durante siglos, lograron independizarse justo antes de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano estaba en decadencia y estaba siendo básicamente comido por vecinos y por extranjeros. ¿Okay? Y eso está dentro de las causas de la Primera Guerra Mundial, esa situación que se daba de debilidad del Imperio Otomano, de vulnerabilidad y de codicia por parte de las potencias europeas. Ahí está, más que por turismo que por otra cosa, fíjense esta torre en Estambul, hecha por los genoveses en 1348, una de las principales piezas arquitectónicas de Estambul. Ahora vamos a ver, esta es la vista desde esa torre, eso que se ve aquí, este curso de agua es este que está aquí, que se llama el Cuerno de Oro, y este curso de agua que está aquí se llama el Bósforo, que es un curso estratégico desde el punto de vista militar. Fíjense otra importancia simbólica de Estambul, Constantinopla había sido el centro de la vida espiritual de la iglesia oriental, que es la iglesia de los rusos, ¿okay? La iglesia ortodoxa. La iglesia oriental no tiene una figura de papa como hay con los católicos, pero el principal sacerdote, no sé si esa es la palabra correcta, de la iglesia ortodoxa, era el patriarca de Constantinopla, que estaba en esta iglesia que se llama Santa Sofía, y que los otomanos transformaron en una mezquita, ¿no? Ese es otro tema que hace a la pelea la agresividad entre rusos y turcos histórica. A lo largo de muchas guerras los rusos le han ido sacando territorio y los rusos querían conquistar de nuevo esta ciudad de Estambul para su fe y por sus motivos religiosos también. ¿Okay? Fíjense aquí este mapa, esto fue cuando fue la toma de Constantinopla. El Bósforo es este estrecho que une el Mar Negro con este Mar de Mármara y a través de este estrecho, que son los Dardánelos, se llega al Mediterráneo. ¿Okay? El que controla Constantinopla o Estambul, controla el tráfico marítimo
entre el Mar Negro y el Mediterráneo. ¿Ok? Esta es la península de Galípoli. Aquí los ingleses intentaron una operación naval durante la Primera Guerra Mundial que fracasó y por la cual en su momento Churchill tuvo que renunciar como principal autoridad militar británica. Fíjense la importancia estratégica naval de este cruce, ¿ok? Y bueno, y acá otro mapa de la región. Permítanme que vuelva un segundo, algo que no comenté. Del Imperio Ruso. El Imperio Ruso, fíjense la extensión terrestre que tiene, pero el Imperio Ruso, una de las debilidades que siempre sintió y que aún hoy siente Rusia, es la falta de puertos que estén abiertos los 12 meses del año para la navegación. Toda la costa ártica de Rusia obviamente está congelada prácticamente todo el año. San Petersburgo, que es la principal ciudad sobre el mar Báltico, tiene meses del año que está congelado el mar y que por lo tanto no se puede salir. Y la principal salida a aguas templadas que tienen los rusos es a través del Mar Negro, cruzar ese estrecho del Bósforo y llegar al mar Mediterráneo. Es decir, los turcos controlaban la principal vía naval para el comercio rusa. Esa es la importancia estratégica que tenía desde el punto de vista naval el control de Estambul, que era uno de los objetivos de guerra del Imperio Ruso, y que eso sí está establecido que así fue, ¿no? Fíjense, esto es la península de Crimea, en el Imperio Ruso de ese momento. La única forma de comerciar con el mar o salir al mar Mediterráneo era a través de el cruce del Bósforo, de los Dardánelos y la península de Galípoli para llegar al mar Mediterráneo. ¿Ok? Fíjense hoy la importancia que Rusia le da a su base en Siria, ¿no? Que está en esta posición donde está ahí el Mao, más o menos. Ahí Rusia tiene una base naval en el Mediterráneo, es la única base naval que Rusia tiene en el Mediterráneo. Por eso la importancia que tenía históricamente antes de la Primera Guerra y aún hoy el cruce de esta región. ¿Ok? Este mapa es de la US Military Academy de 1914. Una de las causas de la Primera Guerra, como dijimos, fue la oposición de los británicos a que se construya un ferrocarril que iba a ir desde Estambul, cruzaba toda esta zona. El ferrocarril hasta 1914 llegaba hasta esta posición que está ahí, y la idea era que llegue hasta Bagdad, ¿ok? Ese ferrocarril iba a tener muchas consecuencias. Iba a permitirle a los otomanos defender su imperio. El imperio otomano no se podía defender de los ingleses porque no tenía forma de mover sus ejércitos a través de ese territorio enorme. Fíjense que entre Estambul y Yemen, al sur de Arabia, la distancia es prácticamente como entre Nueva York y Los Ángeles. Entonces era una extensión enorme donde no podían comunicarse de forma eficiente, y este ferrocarril le hubiera dado una dinámica militar al Imperio Otomano muchísimo mejor para defenderse tanto de rusos como de británicos, ¿no? Esa era la importancia estratégica militar de ese ferrocarril. Y aparte, ese ferrocarril, fíjense, le iba a dar acceso a Alemania también a mover sus activos militares desde Berlín hasta Bagdad, y le iba a permitir a Alemania
importar petróleo eventualmente producido en la zona cercana a Bagdad, en la zona del actual Irak. Entonces, ante esos desarrollos es que el Imperio Británico se negó a aceptar que eso se construya, se negó a aceptar que ese proyecto prospere, y de alguna forma eso fue lo que desencadenó la guerra. Esa es la hipótesis o la principal hipótesis de estos autores que yo les estoy comentando respecto a cómo surge cuáles son las principales causas de la Primera Guerra Mundial. Ese ferrocarril le daba una ventaja militar al Imperio Otomano y un acceso a reservas petroleras al Imperio Alemán que eran de alguna forma inaceptables para el Imperio Británico. El Imperio Británico prefirió asociarse con su enemigo del siglo XIX, que eran los rusos, para evitar que esto se materialice. ¿Ok? Y otro concepto, el mundo ya había sido dividido entre las grandes potencias europeas, quedaba independiente la China, quedaba independiente Irán, pero gran parte del mundo se había dividido. Sudamérica, por suerte, mantenía la independencia, si bien tenía una relación muy cercana con el Imperio Británico, mantenía la independencia, pero toda esta región de Medio Oriente, el temor británico era que quede efectivamente como una colonia alemana y como una colonia mucho rentable que todas las colonias que tenían los ingleses, por ejemplo, en África. Entonces, esa es la génesis de la Primera Guerra Mundial de acuerdo a esta mirada que les estamos transmitiendo, que nosotros entendemos que es balanceada, que no está diciendo que todo es por causa de un tema petrolero, pero que no puede dejar de mirarse la problemática petrolera, ¿ok? Ok, bueno, ahí fíjense acá de este libro que les pasé, este es un recorte del diario Times de 1914, habla sobre los depósitos petroleros de Mesopotamia. La palabra Mesopotamia se refiere al actual Irak, es decir, la región entre los ríos Tigris y Éufrates, una región histórica. Y ya se conocía en 1914 la existencia de yacimientos que en ese momento no estaban explotados, no había producción, pero se sabía que existían. ¿Ok? Fíjense, para ilustrar por qué se sabía que existían, fíjense, estos son los fuegos eternos en un yacimiento de Irak, Kirkuk, uno de los principales yacimientos del mundo aún hoy, con un oil in place de 17 mil millones de barriles de petróleo. Yo acá no veo estas letras tan chicas, pero es el más grande de esta lista, 17 mil millones de barriles de petróleo. Tiene estos fuegos eternos, que son filtraciones de gas a superficie. Y fíjense acá abajo también comentarios de geólogos que ya en 1879 veían que esta era una de las regiones más ricas petroleras del mundo. Es decir, que el petróleo estaba en esa región, en esa provincia del Imperio Otomano, era conocido ya desde finales del siglo XIX por alemanes, por ingleses, y por lo tanto esa es una de las motivaciones atrás del conflicto que estamos viendo, ¿no? Esta es la teoría, de nuevo, principalmente de los autores que yo les acabo de señalar, esos tres que son muy destacados académicos de este conflicto. Y bueno, este es un mapa petrolero moderno de Irak. Fíjense, la región que estamos hablando es esta. Este es el yacimiento de Kirkuk, 17 mil millones de metros de barriles de petróleo. Está en el norte de Irak, cercano a esta ciudad de Mosul,
Y esto fue, el Imperio Británico, lo único que se quedó después de la Primera Guerra Mundial para sí fue este territorio de Irak. Entonces, esa es la principal prueba de que esta fue una de las causas de la guerra. Eso es lo que nos dice Lowes Dickinson, un académico también británico que defiende la posición británica, pero no acepta que no haya habido atrás un cálculo de costo-beneficio, como dijimos al principio, y no acepta que no mirar esto como una de las causas atrás del pensamiento estratégico británico para ir a la guerra con Alemania y con el Imperio Otomano y los austríacos. Ok, bueno, justo de principio de siglo vamos a hacer mención, ya mencionamos esa Standard Oil, esa gran empresa americana. Bueno, por una política antimonopolios del gobierno americano, la Standard Oil fue dividida en 34 compañías en 1911 en una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces la Standard Oil, la principal heredera de la Standard Oil fue la Standard Oil Nueva Jersey, que es la que luego se llamó Exxon. Otras grandes empresas que surgieron de esa división fue la Standard Oil de California, que es la actual Chevron, la Standard Oil de Nueva York, que es una empresa que se llamó Mobil y que fue adquirida por Exxon a finales del siglo XX. Y la otra gran empresa que surgió de la Standard Oil fue la de Indiana, que se llamó Amoco, que fue una empresa que tuvo campos en la Argentina, fue la empresa que constituyó Pan American en su momento, y Amoco fue adquirida por BP también a finales del siglo XX. Ahí ustedes en el paper que les pasamos de McKinsey van a ver los mega mergers de finales del siglo XX fueron entre Exxon y Mobil, entre BP y Amoco, y entre Chevron y Texaco. Fueron 3 mega mergers que juntaron empresas de una magnitud enorme y las hicieron todavía más grandes, ¿no? El paper ese de McKinsey explica bien las motivaciones atrás de esas uniones o combinaciones de empresas, ¿ok? Pero quiere decir que esos mega mergers de alguna forma hicieron que esta división de la Standard Oil durara cerca de 100 años, para decir, de principio del siglo XX hasta final del siglo XX. Al final del siglo XX volvió a consolidarse la industria con esos mega mergers, ¿ok? Y son hoy grandes empresas internacionales, ¿no? Después de la Standard Oil fuera de Estados Unidos, el primer competidor que apareció de peso fue lo que se conoció como, y hoy se conoce todavía como Royal Dutch Shell. Fue la unión de dos empresas. La Royal Dutch controlaba activos petroleros en la colonia holandesa de Indonesia, y la Shell Transport controlaba barcos y por lo tanto logró manejar el transporte de ese petróleo desde Indonesia hacia Europa, algo que, por ejemplo, en Estados Unidos estaba monopolizado por la Standard Oil. Esta unión de la Shell con la Royal Dutch y la creación de esta nueva empresa, Royal Dutch Shell, permitió que surja una gran empresa petrolera internacional y que no sea americana, que esté controlada por intereses británicos y holandeses, ¿ok? Entonces ya vimos la creación de las grandes empresas americanas, la creación de la Royal Dutch Shell, y falta el último gran actor de estas grandes empresas que se crearon a principios del siglo XX, que es la actual BP.
La actual BP anteriormente se llamaba British Petroleum, anteriormente se llamaba Anglo-Iranian Oil Company, y todavía antes que eso se llamaba Anglo-Persian Oil Company. Es decir, eh, surgió básicamente de la producción iraní de esta empresa de capitales británicos, surge en una concesión de principio del siglo XX, esta concesión es de 1901, se la da el Shah de Persia a un aventurero australiano, y de ahí surge esta nueva empresa, luego de que se descubre uno de los yacimientos también más grandes del mundo en Irán. En esta primera concesión, lo único que cobraba Persia, el Shah, era un 16% de las ganancias, ni siquiera de las ventas, solo de las ganancias el 16%. Eso era lo que se quedaba en esta primera concesión. Bueno, el gran descubrimiento que hizo la aparición de esta empresa fue en este campo, Masjed Soleiman, en esta zona de Irán. En 1909 se fundó la Anglo-Persian, que es la actual BP, ¿okay? Explotando estas propiedades de Irán. En Abadan, en el Golfo Pérsico, se construyó la refinería que fue durante 50 años la refinería más grande del mundo. O sea, el petróleo iraní fue el que hizo la creación o contribuyó a la creación de esta gran empresa que fue BP, que completa, vamos a decir así, las grandes empresas petroleras que surgen a principios del siglo XX. Y que todas esas que acabo de mencionar, de alguna u otra forma, siguen activas en la industria, pero con una importancia, vamos a ver, mucho menor de la que tenían. En esa época, estas grandes empresas controlaban completamente la industria petrolera mundial. Vamos a ver que a lo largo del siglo XX surgieron otros actores y otros intereses que le disputaron a las grandes multinacionales el control de la industria petrolera mundial. ¿Ok? Y bueno, esta es la Anglo-Persian. La Anglo-Persian en 1914 fue adquirida en un 51% por el British Admiralty. El Admiralty es el almirantazgo británico, es las máximas autoridades navales militares del Imperio Británico, que controlaban el 51% de Anglo-Persia. Es decir, fue la primera empresa bajo control estatal del mundo, fue esta Anglo-Persian. Fíjense, el porcentaje hoy que tiene el gobierno argentino en YPF es exactamente ese 51%. Es decir, los gobiernos siguen intentando participaciones parecidas a las que ya tenemos en la industria desde hace más de 100 años. ¿Okay? El almirantazgo, la Marina Británica, de nuevo, ¿para qué quería controlar los activos petroleros o el mercado petrolero? Porque ese insumo era clave para que funcionara toda su flota de guerra, para que funcionara, para que siguiera siendo la principal marina del mundo. Algo que, como ya saben ustedes, no tuvieron éxito los británicos, ¿no? Y en esta foto, bueno, está ahí uno de los principales artífices británicos de esta política a favor de transformar la marina a una marina petrolera. Bueno, entonces hacemos un mini break y creo que con unos minutos más podemos terminar la clase, pero entonces hacemos 5 minutos. Ok, en 5 minutos nos vemos.